¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Tottenham Hotspur de Antonio Conte y como siempre os voy a enseñar en PES 2021 pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que intentéis calcar su estrategia. Antonio Conte es un entrenador que acostumbra a jugar siempre con una defensa de 5 y es un entrenador que prioriza siempre la fase defensiva a la ofensiva, aunque evidentemente cuando tiene que atacar le gusta también sacar el balón jugado desde atrás, pero no es un entrenador que le encante presionar arriba y se siente más cómodo esperando en un bloque medio. Antonio Conte como formación básica utiliza la 5-2-3 o la 3-4-2-1 con dos carrileros, dos segundas puntas porque estarán metidos hacia adentro y dos mediocentros. Pero vamos a pasar a sin balón. Y sin balón, como podéis ver, vamos a cambiar del 5-2-3 a un 5-4-1, aunque realmente es lo mismo. Lo que es importante son los dos extremos, que los vamos a poner de interior derecho e interior izquierdo, porque en defensa normalmente se sitúan en un bloque medio y los dos extremos están en una zona muy interior, es decir, intentan tapar por dentro, pero siempre se mantienen muy juntos los cuatro del medio y los que están un poco más abiertos son los carrileros. Así que vamos a pasar a con balón y como podéis ver la única diferencia respecto a sin balón es que los dos interiores o extremos pasan a segundos puntas en zonas interiores. Entonces realmente es el único cambio respecto al 5-4-1 que tienen en defensa y una jugada que utiliza mucho aprovechando que Heung-min Son y Kulusevski están entre líneas, pues lo que hacen es igual tienen una posesión, está tocando Davis y Davis ya busca un pase filtrado para Heung-min Son, que está trayendo la atención del lateral del equipo rival, y el carrilero, Reguilón o quien esté jugando en ese momento, aprovecha y avanza por ese lado y puede hacer una superioridad contra el lateral del equipo rival. En otros casos, en vez de recibir Heung-min Son y abrir para Reguilón, pues Heung-min Son recibe el balón y ya juega con Harry Kane e intentan hacer una jugada por dentro y ser peligroso. Por el centro. Balón para Son Heung-min. La recibe. Por lo que hace a los demás jugadores, importante que tengamos a los dos bandas carrileros de laterales porque veremos ahora las instrucciones avanzadas, algunos movimientos que también utiliza el Tottenham Hotspur con balón y como siempre poner a los jugadores tal y como yo los sitúo porque si no las tácticas no os funcionarán. Así que vamos a entrar a instrucciones de ataque, estilo de ataque en posesión, creación pondremos pase corto, zona de ataque pondremos por bandas, siempre atacan por bandas, colocación pondremos mantener la formación porque no queremos que hagan movimientos muy locos, queremos que se mantengan en las posiciones, zona de apoyo la pondremos ni muy cercana ni muy lejana. Entrando en instrucciones de defensa, estilo de defensa, defensa total y no pondremos presión en la frontal porque sí que es cierto que intentan siempre estar en un bloque medio. Evidentemente si perdéis el balón y podéis recuperarlo rápido lo haréis vosotros manualmente, pero vamos a intentar siempre tener el bloque bien centrado. Zona de contención por bandas, aquí importante por bandas porque intentan tapar siempre el centro, que vayan a las bandas y en las bandas que los carrileros y los extremos salten a la presión. Presión conservador, siempre intentan de mantener ese bloque. Línea defensiva, vamos a ponerlo bastante alto, es decir, no muy alto, pero bastante alto, porque realmente el juego si no te tira la defensa muy hacia atrás. Y un cierre de filas cerradísimo, están muy juntos. Así que vamos a entrar a instrucciones avanzadas y la primera instrucción va a ser laterales ofensivos. Y es que evidentemente los dos laterales son carrileros, es decir, están en una línea muy avanzada cuando tenemos el balón y entonces laterales ofensivos conseguimos precisamente esto. Y una jugada que utiliza mucho el Tottenham es que por ejemplo están tocando los centrales y los medios y en cuanto tienen momento de hacerlo, como los extremos segunda punta están metidos hacia adentro arrastrando al lateral, el carrilero avanza a su posición y pueden hacer un cambio de juego para que reciba el carrilero y tenga todo el espacio del mundo para meter un centro y ser peligroso. Prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. Toca hacia la banda.
La otra instrucción avanzada será falso 9, y esto evidentemente a quien le afecta, a Harry Kane. Entonces, como todos sabemos, Harry Kane muchas veces baja a recibir. Y una jugada que utiliza el Tottenham cuando Harry Kane baja a recibir, y aprovechando que también tenemos laterales ofensivos, es que Harry Kane baja a recibir y tanto Heung-min Son como Kulusevski van al espacio, y además los dos carrileros también van al espacio, y así Harry Kane puede tocar con ellos y a partir de ahí ya meter un centro con la llegada ya pues de Heung-min Son, Kulusevski, incluso el carrilero de banda rival, y Harry Kane si puede llegar también. Winks. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Cambia el juego a la izquierda. Winks. Kane. Prefiere jugar ocasión clara. Además, esta instrucción de falso 9 va a ser muy interesante y muy importante, sobre todo cuando salgáis al contraataque, porque tenemos puesto estilo de ataque posesión, pero el Tottenham en partidos difíciles, en muchas ocasiones, es muy importante el contraataque. Y es que una jugada que utiliza mucho es que recuperan y Harry Kane, en vez de desmarcarse al espacio, baja a recibir, y los que van al espacio son Heung-min Son y Kulusevski. Entonces lo que hace el Tottenham es que buscan a Harry Kane que baja a recibir, Harry Kane recibe y Harry Kane ya intenta poner un pase por encima para la incorporación de Kulusevski y Son, que tienen todo el campo para correr, incluso los dos carrileros también se incorporan, y a partir de ahí ya tener uno contra uno, una jugada muy peligrosa. Kane. Prefiere jugar en largo. Parece que sale de esa. Así que, como siempre, no vamos a tener solamente una táctica favorita, sino vamos a tener 3 tácticas favoritas. Y en la táctica favorita 2, respecto a la 1, es una jugada que realiza mucho el Tottenham cuando tiene el balón y quiere hacer una variante. Y como podéis ver, respecto al 5-2-3 habitual, lo que realizan es que igual tienen el balón y, como podéis ver, Højbjerg, que es el mediocentro zurdo o quien esté jugando en ese momento, pasa a la posición de central zurdo. Aquí lo ponemos como lateral izquierdo para que se abra un poco más. El que estaba como lateral, como central zurdo, que era Davies, sube un poco su posición, y Reguilón, que era el carrilero zurdo, como podéis ver, está como un segunda punta, realmente es un extremo metido un poco hacia adentro, y Heung-min Son, que también sigue siendo un segundo punta, pero más hacia adentro, aunque veréis que bajará un poco a recibir. Entonces la jugada es que cuando tienen el balón realizan este movimiento donde el mediocampista pasa a posición como de central zurdo, recibe el central zurdo, este toca ya para Davies, que era el central pero ha subido su posición, y Reguilón está ahí en un espacio más interior entre el lateral central o arrastrando un poco, y una vez recibe Davies, Reguilón ya está esperando a que reciba Davies para hacer un desmarque de ruptura y que Davies le tire el balón al espacio y Reguilón pueda meter el centro con la llegada ya de Harry Kane, Kulusevski, incluso Doherty desde la banda contraria, y Heung-min Son si le da tiempo. Contigo para crear espacios. La idea es tener a tu rival siempre en vilo. Bueno, nada que añadir. Para algo eres el experto. Winks. Balón en largo. Y entrando en la táctica favorita 3, respecto a la táctica favorita 1, como podéis ver, la diferencia es que los centrales ya están más abiertos y los carrileros que eran laterales ahora son interior izquierdo e interior derecho. Entonces, la diferencia respecto a la 1, aparte de esto, es las instrucciones avanzadas, que no tenemos falso 9 puesto. ¿Por qué? Porque el Tottenham Hotspur, cuando ya intenta presionar más arriba y está en campo rival, a veces pues Harry Kane no baja tanto a recibir y se mantiene más fijo en la posición de delantero centro. Entonces, sin falso 9 conseguiremos que tampoco Harry Kane baje tanto a recibir, y pondremos de instrucciones avanzadas mantener la posición a los dos carrileros, a Reguilón y a Doherty, para que mantengan la amplitud. En instrucciones de defensa vamos a poner presión a frontal, más agresivo, línea defensiva más avanzada. ¿Por qué? Porque esta instrucción la utilizaremos cuando tengamos que ya remontar el partido, ser más agresivos, donde el Tottenham ya los carrileros se tiran mucho más arriba, Harry Kane ya está más fijo arriba porque
ya juegan prácticamente en campo rival. Y también gracias a la táctica favorita 3 lo que podéis hacer es sacar el balón jugado desde atrás. Y es que el Tottenham, cuando tiene una presión adelantada por parte del equipo rival, aparte de la táctica favorita 2, que es una variante de salida de balón, la táctica favorita 3, a diferencia de la 1, es que no tenemos puesto falso 9. Entonces lo que conseguiremos es que Heung-min Son y Kulusevski bajen un poco más a recibir. Entonces si queremos sacar el balón con una presión adelantada del equipo rival, lo que hace el Tottenham es que Heung-min Son y Kulusevski bajan un poco más a recibir. Entre los centrales carrileros buscan un pase filtrado entre líneas para Heung-min Son o Kulusevski, y a partir de que ellos reciban, pues ya generan pues una transición Poner el balón en la banda. Balón derechito. Por tanto, esta táctica favorita 3, aparte de ser ultra ofensiva y para atacar en los últimos minutos y tener el equipo mucho más adelantado, también la podemos activar cuando queramos sacar el balón desde atrás y que Heung-min Son y Kulusevski bajen un poco más a recibir. Así que hasta aquí el vídeo del Tottenham Hotspur de Antonio Conte, y como siempre os voy a dejar con algunos goles que he metido con este equipo.